Muy buenas, bienvenidos a este nuevo análisis en el canal Master Wayne. En esta ocasión vamos a hablar de Robocop, la película de Paul Verhoeven, que, bueno, aprovecho para decir que estoy haciendo un especial de Paul Verhoeven en el canal. Estoy subiendo vídeos no excesivamente largos de toda su filmografía, con la intención de al final hacer un directo haciendo un ranking de todas sus películas, ¿vale? Es la primera vez que hago un especial así tan dedicado a un director, pero bueno, en esta ocasión de Paul Verhoeven, y aprovechando que recorriendo su filmografía he pasado por Robocop, pues digo, pues qué mejor momento de hablar de este film tan mítico de los 80 que yo creo que lo merece. Y tenemos en esta ocasión para hablar de esta película a Mr. Dufo. ¿Qué tal, Mr. Dufo? Muy buenas, pues nada, un placer, muchísimas gracias por contar conmigo, un honor por mi parte y muchas ganas de desmenuzar esta golosina que tiene tantas cosillas ahí que comentar. Vale, vale. Bueno, lo primero, Mr. Dufo tiene un canal de YouTube, ¿no? También que se llama Sí, la cueva, la hace poco Cueva. lo hice. ¿Es por lo de los Simpsons, lo de Duff? O... Sí, más o menos, es un mote de la adolescencia que se me quedó. Vale. Y sí, viene de ahí un poco, viene de la cerveza, la fiesta y el cachondeo. Entiendo. Pues no, precisamente, Mr. Dufo, sé que eres un gran fan y además tienes un montón de documentación y vamos, el Robocop es una película muy especial para ti, según tengo entendido. Entonces, cuéntame así brevemente como introducción qué supone Robocop para ti o si siempre te ha gustado toda la vida o pues cuéntanos un poquito sobre tu experiencia con la película. Pues mira, yo la verdad que fue curioso porque yo era muy fan de siempre de Verhoeven, bueno, de muy poco, pero o sea, conocía pocas películas, pero siempre, por ejemplo, Desafío Total era una de mis películas de la infancia, de siempre. Pero Robocop no, Robocop yo tenía un juguete de Robocop, de pequeño no sé, lo perdí, ahora me arrepiento muchísimo. Y era una película que yo vagamente tenía como un vago concepto en mi mente de esa película. Yo no tenía imágenes de la primera y la segunda película, que la veía de pequeño, yo soy del 90, o sea que ya me pilló justo cuando ya se habían estrenado en cine y tal. Y pues nada, no tenía un concepto claro del personaje, de hecho con la edad, con la adolescencia y tal, era un poco rebelde y de hecho le cogí como cierto prejuicio y rechazo porque me daba una sensación, por mi ignorancia, de un personaje que era un poco como una fuerza utilizada por el poder y el totalitarismo para ejercer ahí contra, ¿no? Una idea un poco negativa y claro, cuando luego ya un poquito más mayor, de verdad descubrí, cuando ya empecé a interesarme, me di cuenta de que Starship Troopers también, muchas películas que me encantaban eran de Verhoeven y Robocop estaba entre ellas y dije, ostras, pero esta película resulta que... Y entonces la vi con la mente abierta y me voló la cabeza, me encantó y me gustó muchísimo porque me demostró que es todo lo contrario de lo que yo me imaginaba, que estaba equivocado. Y sobre todo luego me di cuenta de que esto le había ocurrido a la película desde sus orígenes. Le había lastrado mucho su título por el concepto que te transmite, ¿no? De una idea un poco burda, un poco vacía de un personaje de acción, pues es un robot policía que muchas veces puede parecer algo como muy ridículo, o no ridículo, pero muy simple. Y claro, esto luego me fui dando cuenta cuando fui investigando sobre la película, que ya le creó problemas desde su origen y su concepción, porque muchos ejecutivos y muchas productoras no la querían por el título, la rechazaban. La película no les gustaba por ese motivo, o sea, mucha gente ni siquiera quiso leer ni el guión. Se dice que incluso Cronenberg también llegó a rumorearse por el director y también la rechazó. Y nada, pues Verhoeven luego hay también una especie de anécdota que cuentan, que hay varias versiones de hecho, que supongo que tú conocerás alguna también por el tema del libro. Y dicen, bueno, en una de las versiones que dicen es que tiró el guión a la basura porque le parecía ridículo y su mujer, con un afán de darle un poco de optimismo a su marido, le dijo, hombre, esto mira a ver, y descubrieron que había tal. Luego hay otra versión que también dicen que se lo reenviaron la productora y lo recibió la mujer y lo leyó ella, y ella ya dijo, oye, aquí hay una historia de humanidad con alma, con mucha crítica, con mucha enjundia, y eso pues ya le convenció a Paul, ¿no? Hombre, sí, has hablado del libro, te refieres a lo mejor a este libro del que ya he hablado en algún otro vídeo, Paul Verhoeven, Carne y Sangre, escrito por Tomás Fernández Valentí, ¿vale? Que lo tengo que nombrar aquí porque mucha de la info la estoy sacando de este libro interesantísimo, se lo recomiendo a todos los fans del director. Y sí, es verdad, cuenta esta anécdota de que era su mujer. Creo que en el libro es la versión de la papelera, creo que cuenta, que recuperó. Hombre, tal y como lo cuenta en el libro,
siendo sinceros, no es tanto como que ella pensara que era un proyecto con un trasfondo brutal y que era artísticamente increíble, sino que tanto ella como Paul Verhoeven, o sea, tenían muchas ganas de ir a Hollywood. Entonces pensaron, o sea, no solo el proyecto seguramente también le parecería interesante, porque no iban a hacer cualquier mierda que leyeran por ahí, ¿vale? Pero sí que es verdad que ellos tenían muchas ganas de ir a Hollywood y pensaban que esta película podía ser, entre otras cosas, una buena oportunidad para dar ese salto, ¿no? Por varios motivos. También hay que decir que Paul Verhoeven, curiosamente, no es, o no era, mejor dicho, ningún fan de la ciencia ficción, ni mucho menos. Era un género que a él le interesaba, pues igual que cualquier otro, pero vamos, que no especialmente, ¿no? Cuenta aquí en el libro que de pequeño, ¿no? Sí que veía cosas como Flash Gordon o veía pues cosas de fantasía o ciencia ficción, pero que luego en la adolescencia pues ya no le hacía tanta gracia, ¿no? Es curioso porque es que yo ahora que me estoy viendo todas sus películas, claro, me estoy viendo todas las de la etapa holandesa y ahí la ciencia ficción ni se huele, vamos. Yeah. Es como, ¿sabes? No tiene absolutamente nada que ver. Entonces, yo también cuando he visto esta vez Robocop, es que hay tantas cosas que decir que no sé ni por dónde empezar ahora mismo. Pero mira, justo es que voy a aprovechar lo que has dicho de la polémica, o de que era el título... Sí, les parecía estúpido, llegaron a decir. Sí, de hecho es que tanto esta película como sobre todo Starship Troopers se llevó unas críticas como si fuera una apología fascista y demás. Exactamente. Bueno, sobre todo Starship Troopers, ¿no? Pero es que voy a permitirme leer de este libro unas declaraciones sobre el paso de Verhoeven a Hollywood y de lo que él pensaba en ese momento, porque dice: estaba harto de los ataques constantes de la crítica moralista local, de Holanda se refiere, ¿no? Durante 15 años me arrastraron por el fango. Cada una de mis películas originó una encendida polémica. Me echaron en cara de todo: ser misógino, antihomosexual, corruptor de menores y de la religión, filmar la vida cotidiana como un montón de basura asquerosa. O sea, es que me hace gracia porque todo esto es paradójico, que luego sería de lo mismo que la acusarían en Estados Unidos también. O sea que realmente, pero él realmente es una figura muy compleja. O sea, sí, muy controvertida. O sea, sobre todo él no le tiene miedo a nada, exacto, a nada, ¿vale? No tiene miedo de tocar temas que no se pueden tocar o de sobre todo le gusta enseñar una realidad muy cruda y brutal, ¿no? Por eso en películas como Los Señores del Acero muestra así la Edad Media. Pero bueno, nos estamos desviando un poco. Sí, digo que Paul Verhoeven no era muy de ciencia ficción y luego, claro, sería conocido mundialmente precisamente por sus películas de ciencia ficción, entre otras cosas. Aunque bueno, por ejemplo, Instinto Básico sí que sería una película que sí que tiene que ver bastante con otras que hizo en Holanda, eso sí, pero el tema de ciencia ficción no. Así que, bueno, si te parece, vamos a hablar un poco de este proyecto, cómo se generó, porque aquí mucha tela, pero bueno, yo voy diciendo y tú me corriges o añades o lo que quieras, ¿vale? La Orion Pictures, que era esta productora de Estados Unidos en esta época, que tenía o sea, era como una productora no muy grande, pero que se ponía la etiqueta de productora que iba como a favor de los cineastas, ¿no? De dejarles libertad y demás. Y hizo varias películas en esa etapa dorada, como por ejemplo Amadeus, Platón, o luego haría también el Silencio de los Corderos, por ejemplo. Y bueno, Terminator, entre otras cosas, que Terminator es una película que tenía mucho que ver aquí. Entonces, clave. Cuéntanos un poco tú ahora de los orígenes, o bueno, sí, de lo que quieras. Yo me voy a remontar al origen de Ed Neumeyer, que es uno de los guionistas, que yo diría que es la primera piedra angular del Robocop y el que fue el padre más absoluto del personaje, porque bueno, la historia habla de que él estaba trabajando en Hollywood muy primerizo, de novato, y ya era un poco rebelde, ya estaba un poco quemado,
y llevaba ideas de hacer una historia que fuera una crítica brutal, casi una comedia satírica, criticando toda la era Reagan y todos los guppies y todo este rollo de los ejecutivos, la corrupción, el poder capitalista excesivo, ¿no? Y pues bueno, él cuenta que tuvo una ocasión de estando en un set en Hollywood, se pudo medio colar, casi lo cuenta en una entrevista, en el set de Blade Runner 4 o 5 días y estuvo ahí ayudando a los diseñadores de producción. Dice que estuvo allí tirando basura por allí para crear el ambiente y estaba fascinado. Él dice que estaba allí fascinando, mirando alrededor todo lo que estaban construyendo, y cuenta que una de las noches estando ahí en su caravana, pues se le vino a la mente la idea de un robot en aquel mundo, ¿no? Un robot policía, porque bueno, él sabía vagamente la historia, que era un policía que cazaba robots, pues él pensó un robot policía que se dedica a eso. Y más adelante él era muy amigo de, bueno, el otro guionista de la película, que es Michael Miner, que eran muy amigos, y él fue hablando con Michael, y Michael tenía una idea también parecida. Michael tenía una idea de un policía que se llamaba Supercop y era un tipo que tenía un accidente, y tras el accidente pues le implantaron unas mejoras que le hacían casi, era más una historia más de acción pura, casi un superhéroe. Y pues bueno, juntaron estas dos partes, ¿no? Todo máquina, todo hombre, parte máquina, parte todo Robocop, ¿no? Y ahí juntaron un poco el concepto que lo fueron desarrollando. Entonces, el tema es que ellos ya tenían el guión escrito antes del lanzamiento de Terminator, pero no conseguían venderlo a nadie, precisamente por lo que comentábamos antes del título. Lo rechazaron mucho, la gente, además eran muy jóvenes, no tenían experiencia, tenían mucha ilusión y bueno, también hay una anécdota que luego contaré también, pero bueno, Ed Meyer se fue metiendo por ahí como pudo, fue metiendo por ahí el pie en diferentes oficinas de cines, se movió con bastante gente y con gente además muy clásica de la historia del cine que tuvo también un par de anécdotas. Y al final consiguió, hay una anécdota de que en un aeropuerto perdieron un vuelo, Meyer y Michael Miner, y pasaron horas con un amigo suyo ejecutivo en un coche y ahí terminaron de concebir la idea para venderla. Entonces dijeron, mira, están haciendo Terminator, vamos a aprovechar el rebufo del éxito de Terminator. O sea, esto fue justo antes de cuando se anunció el estreno. Sabían que la película iba a funcionar y cuando se vendió y fue un éxito, pues fueron directos a Orion y Orion se la compró porque, claro, querían aprovechar el tirón de una historia así. Pero la historia ya estaba escrita casi prácticamente antes de Terminator. El guión se fue puliendo y le fueron dando más detalles, pero bueno, la historia concebida estaba ya sembrada antes de Terminator y con ya el rebufo de Terminator, digamos que aprovecharon el tirón para venderla. Y ya, pues lo que he comentado antes, empezaron a buscar directores, muchos le declinaron la oferta y al final, pues Verhoeven aceptó y ahí comenzó la historia un poco. Paul Verhoeven, como dices tú, se sumó a este proyecto y, bueno, por lo visto pidió algunas reescrituras del guión. Exacto. Pero hay una cosa de Paul Verhoeven que me gusta mucho, ahora que estoy estudiándome un poco su figura, y es que es un tipo muy humilde también, ¿vale? O sea, muy humilde en varios aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, es a la hora de reconocer sin tapujos referentes. O sea, él mismo admite que Terminator se la vio varias veces, o sea, que era una influencia para él en esta película, o que le encantaba, vamos, que era una cosa, ¿sabes? Cosa que no siempre es fácil que un director admita como referencia a un contemporáneo suyo, ¿no? Porque siempre admitir como referencia a, yo qué sé, a John Ford o algo así, pues sí que está bien visto, pero admitir como referencia a James Cameron, que es colega tuyo, igual no tanto. Y yo aquí veo que él, bueno, sí que pidió alguna reescritura de guión. Por ejemplo, había alguna versión en la cual Murphy y Lewis tenían una relación romántica o algo así, pero bueno, dice que eso lo cambiaron porque no pintaba mucho. Menos mal, porque pues mira, dime. Eso justamente luego Frank Miller lo implementó en sus ideas para las secuelas, ¿sabes? Porque siempre querían darle un cierre a Robocop, como de tener al final un equivalente que le correspondiera en su parte emocional del amor un poco. Y eso más adelante, pero no llegó a hacerse tampoco en las películas. Es una curiosidad que, bueno, que se puede ver. Luego ya comentaremos si eso un poco. Vale, pero sí que, bueno, Paul Verhoeven aquí debió meter, yo creo, mano bastante en el concepto de la historia, o aprovechó lo que ya venía de serie, que viene con sus obsesiones, porque esta es una película puramente verhoeviana, digamos, en lo que sería de retrato de esta sociedad. Porque, mira, ya que has contado tu historia personal, yo voy a decir un poco la mía con la película, porque Robocop en realidad
nunca ha sido una película que a mí me haya volado la cabeza, ni que me haya vuelto loco. Yo siempre se hacía la comparativa con Terminator en la época. Me acuerdo que era Terminator Robocop. ¿Cuál te gusta más? Terminator Robocop, ¿no? Parecía que había que decidir entre una y otra. Y yo siempre me había decantado por Terminator, pero porque Robocop es que me había parecido siempre, y es lo que es. No es que haya cambiado ahora, pero es una película tan dura, o sea, tan... pero no dura de violencia, porque Terminator también tiene mucha violencia. También sí. hay muchas escenas violentas, pero es que aquí lo que es violento sobre todo es ese mundo. Es que ese mundo... Claro, o sea, el mundo que rodea a Robocop. El mundo que rodea a Robocop, ¿no? Por supuesto. Es lo más interesante casi. Sí, porque ya no es que los criminales, ¿no? Los villanos sean ultra violentos. Ahora comentaremos esa escena mítica del asesinato de Murphy, que es absolutamente una de las más crueles que yo he visto en mi vida en el cine, se puede decir. Pero es que ese mundo, vamos, yo no querría vivir ahí ni harto de vino. O sea, es de las peores sociedades que he visto en una pantalla, vamos, se puede decir. Y esto tiene mucho que ver con otros retratos oscuros de otro tipo de sociedades, en este caso no futurista, que Paul Verhoeven había afrontado en otras películas anteriores. Entonces, pero vamos a hablar un poco de esta sociedad que plantea Robocop. Es verdad que lo que dices tú de que este Neumeyer, Edward Neumeyer, este guionista, es verdad, yo tengo aquí el dato de que se basó mucho también en ejecutivos de la Universal con los que trabajó. Es lo que iba a decir. Hay una anécdota justo que de su vida personal la trasladó directa a la pantalla, y es precisamente la escena iniciática de la presentación de la OCP y del personaje este que se llama el señor Kinney, que es un primerizo Nobel que entra en un ascensor con los ejecutivos, y parece como uno de sus primeros días que va a subir arriba, ¿no? a conocer, a entrar en la cúpula, ¿no? de toda la... Y él cuenta que él tuvo una anécdota personal que, estando en Universal, subió un ascensor con John Landis, y claro, él era pues eso, un primerizo Nobel, y estaban John Landis hablando del Lew Wasserman, que era uno de los grandiosos ejecutivos de la era Reagan, que además tuvo una influencia política bastante fuerte. Incluso se dice cosas muy oscuras de este hombre en torno a temas por ahí más que no vamos a entrar, ¿no? Yo creo, pero sí. Se habla de que este hombre tenía un poder muy fuerte, era un ejecutivo y también era como un cazatalentos, un tío con mucho poder en aquella época y muy influyente en el mundo del cine, pero digamos que era como un alto cargo casi en la sombra. La gente lo conocía, pero no era un productor famoso que yo sepa hasta ahora. No era de los más tal, pero quien lo conocía lo temía, ¿no? Y este hombre... Eddie Meyer cuenta que él se intimidó mucho cuando entró en el ascensor con John Landis, que ya para él era como, conozco a John Landis, y encima está hablando de este tipo que parece ser que está por ahí y a lo mejor me cruzo con él. Y él de ahí dice que se basó un poco en esa escena y para reflejar lo que luego se ve en la película, en la escena del agente, del señor Kinney. Y de hecho dice que el personaje del viejo, que es el jefe de la OCP, está basado en Lew Wasserman, este super ejecutivo, que está un poco basado en el viejo de... O sea, en este... Yeah. Sí, porque en esa, precisamente, ya que hablas de esa ejecutiva de la OCP, que es también una presentación bastante interesante, porque se ve una jerarquía clarísima ahí. Todos están dispuestos prácticamente a apuñalar a quien haga falta para literalmente, sí. Para subir de posición. Y precisamente esa escena que con la presentación de este primer prototipo del robot, ¿cómo se llamaba? Ed 209. Ed 209. Sí. Este Ed 209, diseñado por el personaje de Ronnie Cox, que por cierto, sí, Dick Jones. Exacto, que será, por cierto, como uno de los villanos principales de la película, que repetiría luego en Desafío Total. En Desafío Total. Pero que... Y el acribillamiento brutal, sí. Brutal, eso es de Paul Verhoeven total, el hecho de pues fíjate, esa escena estuvo súper recortada y se clasificó la película de X, entre otras escenas, por esa. Y hasta mucho tiempo después no se llegó a ver la escena completa. De hecho, a día de hoy hay muchas versiones que todavía no la tienen. Yo, por ejemplo, tengo esta edición en DVD y aquí no está esa escena completa, pero luego en la edición de Blu-ray y en Amazon, por ejemplo, sí se puede encontrar la escena que hoy en día se clasifica como R, pero en su día la clasificaron como X directamente.
y era una secuencia, un momento exacto que me gustaría mucho, si te parece lo comento ahora. Sí, dale. Hay un momento exacto que, bueno, le presentan al personaje, como tú bien decías, toda esa lucha de poder, todas esas víboras que son los ejecutivos, ¿no? Que son unos lobos con traje ahí. Y me gusta muchísimo porque cogen de voluntario al novato, al nuevo, ¿no? Necesitamos un voluntario, por ejemplo, tú, ¿no? Y el tipo ahí con ganas de destacar un poco ante los jefes, ¿no? Claro que sí, dame la pistola. Y pues nada, un fallo ridículo, no, yo el disparo, no, yo caer la pistola al suelo. Entonces, esa escena brutal del fusilamiento, además, que hay varias veces que se repite prácticamente el mismo plano, la misma secuencia de las metralletas fundiendo al ejecutivo. Y lo que me gusta mucho, que para mí define en esta escena casi todo lo que critica la película de esta sociedad, es que es esa hipocresía y esa burocracia capitalista extrema, ¿no? En la que priman más el negocio y el producto que por la vida humana, ¿no? Y te muestran esa presentación de Delta City, que te dicen, vamos a presentar Delta City, te ponen la maqueta blanca, marfil, impoluta, y justo al final de la escena acaba el tipo destrozado, el cadáver lleno de sangre sobre toda la ciudad. O sea, es como una metáfora de todo lo que va a venir con ese tipo de sociedad, ¿no? De que te venden una utopía y te acaban convirtiendo en una pila de cadáveres sobre... O sea, les importa más el negocio que la propia humanidad, ¿no? O sea, realmente lo que les importa es hacer dinero, no vender casas a la gente. Un prototipo, digamos, de caricatura al extremo que te revuelve las tripas, que yo creo que incluso en Starship Troopers lo llevaría aún más al extremo. En Starship Troopers ya es que mira, hay una de las cosas que dice Tomás Fernández de Valentín en el libro, y es lo que tiene que ver con la uniformidad de esta sociedad, ¿no? Como de que todos son como un número casi, ¿no? O sea, sí. Como que no hay humanidad, no hay seres humanos, no hay individuos, sino que es todo como una sociedad marcial, ¿no? Por así decirlo, cosa que luego, por cierto, en Starship Troopers también iría por ese lado. La televisión, que es un recurso que utilizaría aquí también, que me parece fantástico para nada más empezar la película, ya mostrarte dónde estás, cómo son los habitantes. El contexto global, ¿no? Te pone... Eso es, claro. Sí. Claro, porque si te mostrara cómo son en un despacho, como esta reunión, por ejemplo, claro. tú puedes pensar, bueno, a lo mejor es que aquí son unos cabrones, en esta oficina son unos cabrones, pero no en general, ¿no? Pero claro, si la televisión te la ponen así, es que, ojo, es que igual ¿sabes? Es que están como cabras, sí. Y los anuncios esos impagables. Sí, brutal. Impagables. Si quieres comentar algo de eso. Sí, mira, quiero comentar también un detallito. También menciona Andrew Meyer en una entrevista muy interesante que él al principio tenía muchas ideas así, ¿no? De llevar la sátira a un punto cómico para poder, pues eso, a través del humor, vender esa crítica, ¿no? Y dice que al principio Verhoeven no estaba muy contento con darle un toque tan cómico a la película. Entonces él dice que se apoyaba mucho en el humor británico de Juez Dredd, tenía mucha influencia del cómic, y por lo visto Verhoeven en uno de esos momentos vio que tenían todos esos cómics y se dio cuenta y dijo, claro, estáis trabajando esto y ya como que empezó a aceptarlo y a entenderlo. Y cuenta Andrew Meyer en esta entrevista que a raíz de esta película ya entraron en una amistad muy grande, y fue cuando trabajaron juntos otra vez en Starship Troopers, cuando ya se desató todo esto mucho más fuerte. Y ya, claro, él dice una frase exacta que dice, si quieres adivinar el futuro, piensa mal y acertarás, y si lo haces con una broma, saldrá, se explicará mejor o algo así, es lo que decía. Y es un poco lo que yo creo que la fórmula que aplica, porque mucha gente dice que le preguntan, ¿cómo has podido acertar? Porque claro, él mismo también intentaba hacer una crítica al principio, su idea era una crítica porque él dice que estaba muy metido en el tema de que está explotando por entonces el mundo del motor en Detroit y todo esto, y él dice que se dio cuenta de cómo muchas empresas estaban, pues eso, despuntando y al mismo tiempo otras caían, y él hizo un poco un análisis diciendo, joder, esto va a pegar un pelotazo por algún lado. Y claro, efectivamente luego se comenta mucho hoy en día cómo acertó y la ciudad está en bancarrota, las corporaciones quieren hacerse con la ciudad, todo ese tipo de por así decirlo, sí, ¿no? Como de que él adivinó el futuro, ¿no? La profecía, profético, ¿no? Por así decirlo. Profético, sí. Y pues con Starship Troopers lo llevó a un nivel ya mucho más superior, que bueno, él incluso en la entrevista hasta que leí llegaba a decir que él concebía casi Starship Troopers como una película dentro del mismo universo que Robocop, en un sentido ya de secuela tardía, ¿no? Porque era un poco ese tono de llevar la sátira brutal, con los anuncios, como dices.
Sí, lo que pasa es que. A ver, para mí la diferencia entre Starship Troopers y Robocop, para mí, es que mientras que en Robocop tenemos a Murphy y a Lewis, que al fin y al cabo son un soplo de aire fresco, ¿no? En cierta forma, son dos personajes positivos, o sea, no ya positivos, sino que están un poco, bueno, sobreviviendo aquí, ¿vale? Tampoco es que se le vea una gran crítica en sus actos a la sociedad tampoco, pero sí que tienen una cierta complicidad con el espectador como los personajes más cuerdos Sí. de toda esta fauna que puebla la película. Sin embargo, es que en Starship Troopers es que, o sea, no hay nadie. Están todos, sí, están todos. O sea, todos son hijos predilectos. Sí, de ese mundo loco. De ese mundo Sí, loco. sí. Totalmente. Esa es un poco la diferencia, pero bueno, sí, y aparte también tendremos, mira, yo una de las cosas que alababa de esta película en la crítica que hice era la fluidez narrativa, que es algo que más me ha flipado también esta última vez que la he visto, por cómo fluye, o sea, a una manera que yo decía que me recordaba al cine clásico, porque o sea, esta película, claro, va como un tiro. Es mucho más violenta que muchas de las de cine clásico y no tiene nada que ver, pero esa fluidez narrativa que le aplica Verhoeven es que me parece brutal, ¿no? Mira, no he hecho el ejercicio, pero lo tenía que haber hecho, de decir en qué minuto, o sea, si empieza la película al minuto 0, en qué minuto ya te ha presentado qué tipo de sociedad es, en qué minuto te ha presentado la corporación esta, el cuerpo de policía, Murphy ya está entrando, ¿vale? No es te cuento la vida y obras de Murphy, pum, ya está entrando, ya le presentan a Luis, bueno, cómo está presentada a Luis también enseguida dándole esa paliza a uno que está deteniendo, o sea, es pim pam, pim pam, pim pam. Todo y es que ya se van de patrulla. Es que se van de patrulla ya y en esa patrulla ya le pasa lo que le pasa. O sea, es que mira, quería comentar un detalle de esto. Y es que es eso, Verhoeven tiene una agilidad narrativa increíble, una fluidez. Y yo me di cuenta de que la película también tiene sus momentitos de que se deja un poquito de pausa, pero es tan el peso dramático y el suspense que maneja ese bajar el ritmo un momento es tan fuerte que igualmente no se te hace lento en ningún momento, porque todo el tiempo es eso, como tú dices, no has hecho ejercicio de saber los minutos, pero vamos, casi antes lo puedes definir con 4 palabras, como has dicho, ¿no? La televisión, todo te va definiendo el mundo primero, luego el poder de los ejecutivos, luego la comisaría, y llega Murphy y te dicen, ¿de dónde viene? Metropolitana Sur, y te dice, buen distrito, ya te están definiendo el personaje, cómo es, de dónde viene un sitio que es diferente, y luego le dice un compañero, bienvenido al infierno, en plan, ya sabes que es un sitio totalmente distinto al que él está. Entonces, con 4 frases los personajes te definen todo el entorno, toda la personalidad que tienen. Como tú bien decías, lo de Anne Louise, que además me gusta destacar el hecho de que ella venía de ser una actriz que estaba un poco como considerada una chica pues más muy bonita, muy sensual, ¿no? Y me gusta el detalle de que Verhoeven dicen que le hizo el hecho de cortarse el pelo para darle un carácter más duro, más rudo, y tiene un personaje que tú lo ves y es guapa obviamente, pero no se centran en dulcificarla y en convertirla en un personaje. Es una tipa dura de esa época, como lo era Sarah Connor o como era Ripley, ¿no? Es una... Pero es que o sea, si has sobrevivido más de una semana ahí, claro, es porque eres así, si no, claro. si no tendría ningún sentido, porque vas por el aire pero rápido. Además es que te la presentan así. Es que también hay una cosa que tiene que ver con Starship Troopers, que tiene que ver también con lo de unificar a todo el mundo ya peligrosamente, ¿no? O sea, de que no hay individuos, que es, por ejemplo, eso que le encanta a Verhoeven, de que los hombres y las mujeres se estén cambiando en el mismo vestuario. Es ¿no? verdad, es verdad. Que es un detalle que también aparecería luego. Y es como que Verhoeven te intenta plantear un mundo aquí en el que prácticamente no hay diferencias entre... Sí, gente, ¿no? exactamente. Pero en el mal sentido, me refiero. O sea, en el sentido de que son todos como máquinas. Este cuerpo de policía es un poco precedente del ejército de Starship Troopers, vamos. Claro. Sí.
Y me ha gustado el detalle que has mencionado, porque es verdad que esto de Verhoeven, bueno, es un concepto que él siempre utiliza, ¿no? Carne y hierro, sangre y blood, o sea, y es como que le gustan mucho esos dos conceptos y lo utiliza en muchas más películas, como en Showgirls, esta naturalidad de mostrar los cuerpos, Sí. y muchas veces se le ha criticado también de machista por todo eso, pero yo le veo una intención más de eso, de levantar de destapar prejuicios, de quitar tapujos, de mostrar la naturalidad, crudeza de las cosas, y claro, visualmente lo ves, y además en esta película lo ves también con los propios actos que definen los personajes, que son eso, son unos bárbaros que al final son todos eso, son como máquinas de matar, da igual del color y del sexo que sean, son máquinas de matar todos, con traje, con traje de combate y con lo que lleven. Sí, son... Sí, a ver, o sea, yo que me he estado viendo además, que estoy ahora en plena orgía de Paul Verhoeven ahí, pum, 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 película cada X días. O sea, es que yo no veo ese machismo por ninguna parte. Pero, claro. Simplemente porque es que para él, o sea, yo creo que una de las constantes en su cine es el hecho de presentar a los humanos como seres que se dejan llevar muchas veces por sus impulsos animales casi, y que mostrando lo frágil de esa civilización o esa apariencia de civilización que los tiene en cierta forma domesticados. Y ahí no hace distinción, vamos, ahí... claro, lo que pasa es que no trata a las mujeres con condescendencia, ¿sabes? Entonces, según para quién puede parecer que no, pero vamos, que para él las mujeres son seres igual de crueles que lo pueden ser los hombres, o igual de... Sí, o sea... Sí, no hace distinciones. O sea, no hace distinciones, vamos, tranquilamente. Y aquí con este personaje de Luis, que es que Nancy Allen es mi debilidad. A mí me encanta. O sea, no han salido muchas películas porque hizo las de Brian De Palma y luego ha hecho esta, y no le conozco muchas películas más. Hizo una con George Clooney más tarde, con Jennifer López y tal, pero no ha hecho muchas películas. Pero era una actriz que a mí me parecía maravillosa, y aquí está genial. Y por cierto, en esa presentación de la comisaría, ¿cómo te presenta también como dices tú, lo de Bienvenido al Infierno, y cómo retiran las cosas de la taquilla de ese último policía que ha muerto, ¿sabes? Es verdad. Y las caras de todos como, pues otro más. Sí, otro día, otra vez. Otro día más, ¿sabes? Y cómo quita esto es genial. Quita la cosa esta con el nombre, la chapa esta con el nombre. Sí. Es que, fíjate, tú bien decías en tu crítica que parecía su asesinato. Si quieres nos metemos ya en el asesinato. Decías que el asesinato parecía una violación, y es que, claro, para mí el personaje te lo presentan eso, de una manera casi y con una inocencia, por así decirlo, también dulcificada, porque viene de un entorno que es, pues eso, casi comparado con es el paraíso comparado con el infierno en el que se mete, y en su primer día de servicio, hasta luego, o sea, es que no le dan tregua. Y claro, es eso, el tipo tiene unos valores, bueno, esto también es un tema que me gustaría luego comentar más adelante, pero es eso, con pequeños detalles te van pincelando los personajes, ¿no? Y te enseñan eso, que es un tipo que es padre de familia, que tiene unos valores, casi se puede decir, de fe, que se muestra que tiene como eso, como una forma de tomar el deber muy vocacional, ¿no? Como mucha ilusión. Dice, yo conduzco primero, ¿sabes? ¿Sabes? Siempre tiene esa actitud como de echado para adelante y decir, como realmente desde fuera tú lo ves, cuando ya ves con perspectiva la película, y dices, joder, este tío no sabe dónde se mete, ¿sabes? Con esa actitud tan de... Porque claro, el tío va como acostumbrado a algo que no es así de bestia, ¿no? Según te lo intenta pintar en la película, como esto de Bienvenido al Infierno, que dice, ¿de dónde vienes? Distrito Metropolitano Sur. Y le dice el jefe de policía, buen distrito. Y luego le pregunta a un compañero otra vez y le dice, ¿de dónde vienes? Y dice, Metropolitano. Y dice, buen destino, pero bienvenido. O sea, como en plan de, olvídate que ya... No sabes lo que te espera, ¿no? Claro, lo dejaste atrás. Y claro, y ahí viene el asesinato y bueno, todo esto, pues esa barbaridad de momento que justo yo, como decía, yo noto que ahí baja un poco el ritmo, para hacer el suspense, te hacen un poquito más lento, este dinamismo brutal te lo sientan un poco, con escenas más lentas quizá, y pues eso, luego llega este momento ya del asesinato que es casi, como tú dices, con esa risa, con esas miradas, con ese, pues una casi eso, como...
una violencia, incluso antes de disparar, tú ya sientes eso, antes de cuando simplemente con ver cómo acorralan a Murphy, lo tienen en el suelo, y cómo se acercan como lobos que se lamen los dientes por la carne, ¿no? O sea, es como esa hambre de disfrutar y ese odio además que tienen los personajes, porque esa sociedad que te presentan que está polarizada, que los policías tienen mucha ganas de luchar por la justicia y los criminales odian a los policías, están todos totalmente enfrentados y radicalizados. Y sí. Nada, pues llega este momento de la muerte, ¿no? Que también tiene su puntito ahí de que esto también luego quiero hacer una reflexión cuando hayamos tocado más partes de la película, pero ya para mí empieza el punto de la muerte, empieza con un momento que es lo que yo considero la muerte de Cristo, ¿no? Que con este momento en el que le ponen los brazos en cruz y le ponen el primer clavo cuando le disparan en una mano y le rompen la mano y ahí lo matan. Y ahí empieza un poco Verhoeven a introducir, en mi opinión, una serie de alegorías cristianas que luego tendrá todo un empaque. Y bueno, a mí me parece muy interesante también toda la mitología, porque esta película tiene mucha mitología, religión y filosofía mezcladas. Y a mí me encanta eso, cómo mezcla incluso con conceptos de Nietzsche que no casan con la religión, no sé, luego lo mencionaremos más adelante. Vale. Sí, si te parece, pero... Sí, pues sí, tienes mucha razón en lo de que te presenta tan bien este mundo y con tantos detalles y en tan poco tiempo, que es como si tú percibieras ya tan claro eso. Claro. Y sin embargo te sorprendía. A mí también, o sea, es que lo he vivido esta última vez que lo he visto también. Me ha sorprendido me ha sorprendido como lo tranquilo que está Murphy, ¿no? No sé, claro. O sea, no sé muy bien si es valentía o es imprudencia o una mezcla de las dos, no lo sé. No lo sé, pero o sea, creo que desde el principio te está presentando a ti que va a pasar, o sea, que va a pasar algo muy grave. O sea, te lo está diciendo desde el principio. Y sí, esa escena de la muerte, sí, creo que es de violación. Tiene varias escenas de violación Verhoeven en su etapa holandesa, que se le dan genial, o sea, digo se le dan genial por lo desagradables y lo crudas que son. Bueno, en algunos casos, porque tiene algunas diferentes, no sé. Es un... O sea, se le da bastante bien. Y esta escena para mí está totalmente narrada en ese sentido de sumisión del grupo, claro, a una persona, ¿no? En este caso. Y es una escena totalmente cruel. Las risas, las burlas, las caras que has dicho tú de sadismo puro. Bueno, no hemos hablado, pero este magnífico personaje que me flipa de Kurtwood Smith, este tipo. Clarence Brodiker, te refieres, ¿no? El villano Brodiker, más... El villano. Este a mí me encanta, tío. Este tío me parece... brutal. En unos momentos... Es que me gusta mucho que esta película son como... Es tan ágil, pero todos los personajes tienen su detallito que te definen su personalidad. Como Lois con el chicle. El otro con sus guarrerías que tiene, que luego comentaremos, este Brodiker, que tiene una serie de detalles que dices, qué asco se gana este tío. Con un solo detalle le coges, te transmite esa cerdez que tiene, ¿no? Es decir, este tío... Pues eso, que es un cerdo, literalmente. Es que en todos los sentidos, es que no tiene ningún pudor por las cosas, es un bestia. Y bueno, sí, y todos los personajes tienen su triquiñuela, ¿no? Su jueguecito propio, que te define un poco un rasgo de su personalidad o de sus motivaciones. Eso me gusta mucho. Sí, y además también lo que, enganchando con lo que decíamos antes de la sociedad que te presenta la película, me gusta mucho cómo equipara en cierta forma a los criminales con los ejecutivos estos, porque totalmente. Porque ese momento, por ejemplo, que Kurtwood, no me acuerdo del nombre del personaje, ¿cómo es? ¿Cómo me has dicho? Clarence Brodiker. Brodiker. Hay quien dice que incluso se basaron en uno de los cancilleres de las SSS. O sea, he dicho 3 veces la S, de la SS, de los nazis, porque también se llamaba Clarence, no sé cómo más, pero parece ser que dicen que se basaron incluso en uno de ellos, o que tiene un leve guiño ahí. Pues me gusta mucho esa escena en la cual se presenta con una chaqueta así en el despacho del otro, ¿no? De Ronnie Cox. De Jones, sí. Y que lo veo como es un coqueteo suyo
ese tipo de mafia respetable, Sí. ¿no? O sea, de la mafia no respetable a la mafia respetable. Me recuerda un poco, no sé si has visto The Wire, la serie esta de HBO. Vale, La pues, tengo muy pendiente, tío. pues lo comento para quien no lo haya visto, pero hay un personaje ahí que también, no digo quién para no desvelar, pero hay un personaje que también es un criminal y que aspira a pasarse, digamos, a lo legal, digamos, ¿no? O como bueno, esto se ha visto en varias películas, como Sí. el Padrino 3, por ejemplo, pero sí, ese tipo, es como una manera de decir, es como el paso lógico, es pasar de aquí, es pasar de violar, matar, etcétera, etcétera, a lo próximo, ¿no? Que por cierto, también es que cuando te presentan a los criminales estos con la lista de delitos que han cometido. Requisitos, madre mía, joder. No, venga. Ya ves. ¿Qué más, no? O sea, faltan delitos. Y también otra muestra, yo creo, de la fluidez narrativa que a mí me encanta, es justamente después de la muerte de Murphy, el paso a Robocop, ¿no? Estas elipsis narrativas con la visión subjetiva de... Bueno, para empezar, es la visión subjetiva de él mismo como humano, porque está ahí en el quirófano. Claro. Entonces, literalmente mueres con él, ¿no? O sea, exacto, mueres igual que él, o sea, con la visión subjetiva de él, y revives con él como robot. O sea que me parece una idea brillante, ¿no? Sí, totalmente. Es que te ayuda a meterte de lleno, a conectar con el personaje y a pues eso, como tú dices, te conectas mucho más con él. Es un personaje que te han presentado en pocos minutos, pero enseguida ya lo conoces, ese calvario con él. Y claro, cuando él renace, que para mí esta resurrección, yo lo considero un renacimiento más que una resurrección, porque una resurrección sería volver a ser quien es, pero para mí esto es como un volver a nacer con una nueva identidad, ¿no? Y nace siendo ya un robot y claro, tú vas conociendo si empiezas a sentir empatía con él y lástima, ¿no? Por ver cómo él, pues eso, prácticamente no habla, no puede comunicarse, no puede... Y te lo muestran. Es muy curioso también el detalle del misticismo que van generando alrededor del personaje cuando cruza el momento de la muerte, que el plano de primera persona ayuda a conectar de esa manera personal y al mismo tiempo te genera ese misticismo de cómo será ahora, porque te van enseñando muy, muy poco a poco cada detalle de cómo es hasta el final de la película, que luego lo mencionaremos, que te desvelan ya totalmente y eso tiene una conexión con su revelación de aceptar su humanidad. O sea, muy interesante cómo van creando un misticismo alrededor suyo, porque pues eso, en los planos del hospital, todo el tiempo en primera persona, conectas muy bien con él y nunca ves qué ha quedado de aquel hombre que prácticamente te lo han dejado hecho carne picada. O sea, no sabes qué ha quedado después de ver esa escena tan bruta. Es que es muy bruto. Es que es muy bruto, tío. Yo te he dicho que yo siempre he preferido Terminator, pero porque Terminator es una película bastante más soportable para mí, igual que muchas otras violentas que he visto, ¿no? Pero es que para mí esta película es mucho más bruta que cualquiera de esta época de los 80 que decimos, sí, en los 80 sí que había violencia, había sangre, es verdad, pero para mí nada que ver con esto. Es que incluso este momento, para mí lo violento ya no es la muerte de un tipo que te ha caído simpático durante los primeros minutos. Es como muere también, lógicamente hemos dicho que muere de una manera violentísima, pero es que son cosas como, por ejemplo, ese es el contraste, tío. El contraste con, por ejemplo, la fiesta que montan los científicos cuando ya han creado... Cuando él, sí. ¿Sabes? Entonces, tú no sabes ni lo que es, sabes que es algo que ha muerto y que va a revivir, no sé muy bien cómo, pero es algo mecánico. Y ese contraste con la fiesta ahí, con el confeti, no sé qué, la chica esa que le da un beso en el visor, el hecho de que venga este personaje de Miguel Ferrer, Don Morton se llama, sí. Esa Don Morton que dice o sea, están decidiendo si quitarle el brazo, ¿no? O sea, eso es otro punto, sí, me gustaría comentar un detalle de eso. Otro punto en el que hacen una sátira brutal de ese mundo Whoopi que quería criticar Ed Neumeyer, porque fíjate ese momento del brazo que dice, le ha quedado un brazo intacto, y dice, no,
pónselo todo. Es como lo de Jurassic Park, no reparamos en gasto, pues es como llevar ese tipo de... No, aquí lo que importa es nuestro producto, aquí lo que importa es, este tío no es un hombre, es nuestra máquina, es nuestro producto, es nuestro negocio, no importa su humanidad, no importa su vida, lo que importa es que el producto tenga éxito. Entonces, claro, priman la máquina por delante de la humanidad y encima todo con eso, con una sonrisa, y este tío celebrando el éxito, no celebra que el tipo ha vivo, no celebra que el tipo ha vivido, celebra el éxito que va a tener su porque recordemos que además es una jugarreta para pisotear a Dick Jones, porque aprovecha el que haya fallado el E209 para ir corriendo, decirle: oiga, señor, tengo... Y el otro dice: presénteme un informe en 20 minutos en mi mesa. Y el otro dice: señor. Sí. Y es como, claro, una lucha de poder continua de egos, y este tipo, pues eso, solo estás viendo con el ojo del dólar en su mirada, ¿no? Es como cuando al final te presentan a Robocop disparando en la sala de tiro y el tío está descojonándose, jajaja, porque es como que está viendo todos los dólares caer delante de su cara, más que la puntería. Todos están flipando con Robocop diciendo: hostia, qué puntería, qué coño este tío, ¿de dónde ha salido? Que de nuevo te lo presentan de lejos con una mano que cruza el plano y no se le ve nada, te van creando ese misticismo todo el rato, y lo primero que se ve es al otro tapándose los oídos, jajajaja, como diciendo: ¡buah! Esto está siendo un éxito, ¿sabes? Es que solo le importa eso, no le importa... Sí. Pero es que hay un detalle que se nos ha pasado a comentar de la escena de la OCP, que es la reacción del viejo, ¿no? Porque se le conoce como el viejo, sí, a cuando muere el subalterno este, es verdad. Que es como una manera de decir, o sea, se lamenta porque ha fallado el producto, no porque haya muerto, no porque haya muerto un hombre en sus narices, ¿no? Bueno, y luego ya no te digo nada de los otros dos en el ascensor, prácticamente riéndose, bueno, no riéndose, pero diciendo: bueno, así es la vida. Que se es como un símil parecido a lo que pasa en la comisaría, pero de otro punto de vista. En la comisaría dicen: otro día más, tal, y allí dicen: bueno, como es un negocio, no pasa nada, el tiempo corre, ¿no? Es como, porque de hecho uno hace un comentario: qué lástima lo de Kini. Y el otro dice: bueno, así es la vida. Así es la vida. Claro, es como, nada, lo importante es, y luego lo que están pensando por dentro, a más tocamos nosotros, ¿sabes? Cuanto menos gente haya por el medio, más... Sí. Que de hecho, cuando justo lo acribillan con el E209, hay un momento que sí que dice uno: tráigale un médico, que eso es como ese humor ahí de... humor burro de decir: pero ¿qué médico aquí? ¿Qué médico de qué? ¿Qué médico de qué? Y el otro dice: es solo un contratiempo, solo ha sido un contratiempo. El otro como: bueno, no pasa nada. Y el otro: ¿un contratiempo? Madre mía. Pero como tú dices, enfatizando el fracaso del negocio, no la vida humana. Es una barbaridad. Sí. Y cuando se despierta Robocop, ¿no? Y vas viendo... Bueno, también se va creando un cierto misterio con estas 3 directrices que tienes, ¿no? Que es servir al público, proteger a los inocentes y defender la ley, ¿no? Y hay una cuarta directriz que me parece también muy representativo de todo lo que tú decías del discurso sobre el poder y todo esto, ¿no? El quien vigila a los vigilantes, ¿no? Exactamente. Es algo parecido. Entonces, esa cuarta directriz es muy importante, como luego veremos en otra escena, ¿no? Y las 3 directivas, además, como detalle, mencionar que son las mismas que incorporó, bueno, es un guiño a Philip K. Dick en Yo Robot y toda su trilogía de la Fundación, que son las leyes básicas de la robótica. Lo que pasa es que viene a decir lo mismo, pero están transcritas de otra manera, pero viene a decir lo mismo. De Isaac Asimov, ¿no? Era perdón. Yo Robot. Cierto, perdón, me he equivocado. Sí, la ley de la robótica, estas de proteger a los humanos o... Claro. A una costa... Bueno, no me acuerdo de cómo era. Sí, pero... no es exactamente el mismo texto, pero vienen a decir lo mismo, más o menos, sí. Voy a mencionar un detalle, si te parece, de la banda sonora de Basil Polidoris, que además es también el que hizo la banda sonora de Conan y luego tuvo bastante éxito haciendo composición. No hizo muchas, pero sí que está muy reconocido. Sí. A mí me gusta mucho la pieza de la banda sonora de Robocop, porque cuando la escuchas, he visto algunas orquestas en vídeo de cómo la toca en directo, y toca todos los temas de la película en uno, los ensalza, y tiene como un recorrido que tú escuchas toda la composición y es completamente un tema que define el personaje al completo, en todos los sentidos. Tú ves todos los pasajes de su vida, porque los momentos trágicos y dramáticos también forman parte de esa composición, bueno, cuando lo escuchas todo en orquesta. Y claro, tiene esos grises amargos que tú comentas, tiene esa oscuridad que es algo, pues eso, trágico y
y no es precisamente celebrativo, sino que es algo que tiene una oscuridad y una crudeza muy, muy melancólica en ciertos momentos, ¿no? Y cuando lo escuchas todo seguido, a mí me gusta, a mí precisamente yo sí que quiero un poco reivindicar esta banda sonora porque con el tiempo lo he analizado y pienso que tiene mucho mérito porque consiguieron que con un personaje que además acababa de nacer a través de esta película, lo convierte en un sello musical icónico de ese personaje y yo diría casi, me atrevería a decir en mi opinión, por lo menos, que está a la altura de la banda sonora, por ejemplo, de Batman de Elfman o de Superman de Williams, o sea, convierte un personaje que es casi de cómic, sin tener ese legado histórico y esa importancia, le pone una banda sonora a la altura o a la altura en el sentido de que tú escuchas al personaje, escuchas la música y te acuerdas del personaje y te crea en una sola canción tienes todos los elementos del personaje. Entonces me gusta mucho que sin ser un personaje que venía de antes, ya consiguen darle un calado que cuando lo oyes dices, es Robocop. Esto es, ¿sabes? Tiene una iconicidad total que le define. Sí, 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 no es verdad, la música, la verdad es que estos temas musicales de Polydouris están genial y muy bien insertados en la película. Y algún momento del que ahora hablaremos, luego hablaremos, como el de la visita de Robocop a la casa de Murphy, ¿no? Es auténticamente maravilloso, pero... Me gusta mucho también cómo ese misticismo que tienen en los planos y también a la hora de presentar al personaje, cómo lo ensalzan muchísimo. Cuando, por ejemplo, hay muchos momentos en los que le presentan con planos contrapicados y luego el momento este de los violadores, por ejemplo, que están violando a una mujer y le dispara a través de la falda. Hay un plano brutal que le cogen de espaldas y toda la sombra proyectada te presentan una figura enorme de Robocop. El siguiente plano que te muestran de él es cuando se baja del coche, que es un contrapicado, y siempre te lo están ensalzando como... O sea, con las cámaras las utilizan muy bien para ensalzar al personaje visualmente todo el tiempo y darle una presencia muy potente, ¿no? Yo creo. Sí, es que es verdad, es que el cómo está rodado en general digamos, a Robocop está magnífico. En este misterio que ya hemos comentado al principio, porque por ejemplo, cuando se despierta y empieza a andar, es genial porque estamos en su cámara subjetiva, pero vislumbramos un poco en un monitor que hay ahí a la izquierda. Se pasa de refilón. Se pasa de refilón que es el monitor que le está grabando con otra cámara que está por ahí, ¿no? O, por ejemplo, cuando ya entra a la comisaría, que hay un ventanal así medio translúcido y se va viendo. Bueno, también el sonido, por cierto. Exacto. El sonido. Exacto, que ganó el Oscar, sí, eso es. Es que muy bueno el sonido, ¿eh? Quería comprobarlo, sí, mejores efectos sonoros, sí. Ganó el premio de los Oscars en el 87. Es que a través de pequeños detalles te crean una aura alrededor suya súper potente, porque claro, como tú dices muy bien, cruza la vidriera borrosa y todos mirando, ves las caras de todos y solo ves una mancha pasar con... Luego lo siguiente es cuando cruza la verja, también sale de espaldas. Luego hay unos planos que giran alrededor suyo y él está sentado en el trono y la cámara va desde abajo subiendo a él. Luego, nunca hasta hay un momento al final que ya le muestran total, pero van creando muy poco a poco todas las imágenes de cómo le ven los demás, o la cámara gira alrededor a través de unas verjas, pero nunca le ves en primer plano hasta mucho más avanzado, que ya lo desvelan totalmente, te dicen, pum. Entonces, claro, te van sacando el caramelito, ¿no? Te van diciendo, muy poco a poco te lo van poniendo ahí para que tú digas, ostras. Sí, sí. Durante este tramo de la primera patrulla suya y demás, claro, en este momento estamos viendo a Robocop. O sea, cuando digo a Robocop me refiero que no tiene ni un resquicio de Murphy todavía en este momento. Es Robocop puro. Entonces, en este punto es una máquina como pudiera ser aquella otra máquina que falló en la reunión de los ejecutivos. O sea, y es que me gusta mucho por ciertos detalles que tiene el personaje, que sí, es muy grandioso y demás, pero tiene detalles que de un aspecto turbio o de, ¿sabes? Como por ejemplo el cómo resuelve la situación de la violación esa, ¿no? Que pegando un tiro, dispara, ¿no? Y atraviesa la falda, ¿no? O sea, que es como vamos, que... O sea, retorcidas, ¿no? Por así decirlo. Sí, y que me da la impresión como de ser una máquina que, bueno, no ha caído en lo de matar a uno que se está rindiendo, pero tampoco es, o sea, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, o por ejemplo hay un detalle que me encanta por la
por la esta, que es cuando le están haciendo una entrevista en la televisión con unos niños que le están como alabando y tal, no sé qué, Robocop, no sé qué. Y dice, y le preguntan, ¿tienes algún consejo que darle a los niños? Y contesta, que no se metan en problemas. Claro, pero es que, o sea, como ya has conocido todo lo demás que tiene que ver con ese mundo y demás, se te pone un nudo en el estómago de decir, hostia, que es que a ver si un niño de estos le das por robar una golosina y Robocop le revienta. O algo, ¿me entiendes? Porque es estas fuerzas del orden. Claro, que no distingue a veces de la sensibilidad. Fíjate, hay un detalle justo que, volviendo a lo de la mujer, que remarca mucho lo que tú acabas de decir, que la mujer, en cuanto la salva, dice, ¡ay, muchísimas gracias por salvarme! Y él dice, señora, tranquilícese, ha sufrido una conmoción. O sea, ella va con toda su calidez humana a agradecérselo y él se muestra súper frío, impasible. Voy a mandar la orden de que vengan a... O sea, él no tiene ningún detalle cálido, es todo pura frialdad, como tú decías. Y entonces, claro, ese contraste que tiene es brutal. Pues bueno, creo que sería importante mencionar el detalle también de todo el equipo que rodea a la película, porque, como decimos al principio, era una película que al principio mucha gente no querían formar parte de ella, pero luego se rodeó de un equipo muy importante en aquel momento en Hollywood, por gente como, por ejemplo, Phil Tippett, que venía de trabajar en Star Wars, es uno de los padres de los AT-AT, y fue uno de los creadores del ED-209 y también más adelante luego trabajó en las secuelas y utilizaron una técnica muy novedosa en aquel momento, que es el Go Motion, una técnica de animación stop motion que era un poco avanzada porque lo que hacía era trabajar fotogramas. En lugar de ser fotogramas estáticos uno tras otro, intercalaban con algún fotograma que salía desenfocado. Entonces eso le da un movimiento mayor a la acción. Y eso lo incorporó este hombre, Phil Tippett, y bueno, pues en el momento fueron punteros. Al día de hoy han envejecido un poco de aquella manera, pero a mí me gusta, por ejemplo, esos elementos. Me parece curioso. Y luego está el detalle también de todos los animatrónicos y toda la parte estética de, pues eso, el diseño del traje de Robocop, que lo hizo Rob Bottin, que había trabajado en La Cosa con Carpenter, en El Grito. Posteriormente también trabajó con Verhoeven en Desafío Total y en Starship Troopers y en varias películas. Y bueno, pues este hombre también se encargaba del diseño de este momento del mutante ácido, ¿no? Del final, este villano que cae en ácido, bizarro, súper... Pues esto también es de Rob Bottin. Y mencionar también un detalle curioso que iba a mencionar antes, el hecho de que al principio Verhoeven, como tú bien dices, le gustaba mucho Terminator y quería haber contado con Schwarzenegger para el papel, pero no cogía en el traje Schwarzenegger y además con el tiempo se dio cuenta de que tenía en ese momento, todavía no había hecho Schwarzenegger unos papeles más emocionales, tenía un aspecto más rudo y él quería darle una parte más emotiva al personaje, más sutil, más delicada. Entonces con Peter Weller encontraron eso, porque aparte de que cabía en el traje, que también es curioso que el traje, por lo visto, la primera vez que lo intentaron poner, tardaron casi 10 horas, luego 6, luego 4 y luego 1 hora y media cada día para ponerse el traje. Dice que perdía 2 kilos al día de calor con el traje. Y pues como estuvo de este hombre también Peter Weller, destacar como el trabajo que tuvo de ejercitación de mimo para moverse, como todos los movimientos que estuvo también mucho tiempo preparándolo eso, y eso funciona muy bien también, la manera en la que se mueve, me parece muy bueno, la verdad. Sí, en este sentido comentar que es verdad lo de Rob Bottin, porque por lo visto bueno, es un discípulo aventajado de Rick Baker, que también es otro mítico del tema de los efectos especiales y tal. Y la verdad es que el diseño del traje de Robocop llevó muchos problemas. O sea, este Robotin con Paul Verhoeven casi llegan a las manos y todo. O sea, es que Paul Verhoeven es muy temperamental en los rodajes. Debía ser insoportable el tío, por lo visto. Y se ve que al final acabaron llevándose bien, pero vamos, que hasta que dieron con un diseño que más o menos les convencía a los dos, tardaron un montón. Y luego, cuando ya empezó a llevarse bien con Robotin, fue cuando empezó a llevárselo también con Peter Weller, precisamente, porque este Peter Weller, ver un actor así muy del método, ¿no? Y muy como que necesitaba que constantemente Paul Verhoeven le estuviera indicando qué es lo que pensaba el personaje cuando se movía en cada momento. Y era como que
que Paul Verhoeven diga, joder, macho. Dicen que incluso, estar con este tío. Dicen que incluso fuera del rodaje él seguía imponiendo la voz de... Y muchos compañeros ya cállate ya, tío, déjalo, que no lo tomaban en serio, porque él puso mucha pasión en eso y la gente como que no le daban ese... Sí, hay una anécdota de que le iba a dar una directriz Verhoeven de que, pues no sé, de que entraran en una habitación o algo así. Vale, Peter, ahora entra en la habitación. Y él no se movía, el cabrón, sí. porque le llamaban Peter, porque si no le llamaban Robo, ¿no? que es como el apodo de Robocop, no se movía. Y entonces tuvo que venirle alguien del equipo a Paul Verhoeven a decirle no, que este es el método, necesita que le llames por el nombre. Vale, Robo, ahora ya puedes entrar por ahí. Y entonces sí que se movía el tío, ¿no? Pero es que llegaron a despedirle y todo, porque se ve que o sea, por lo visto, tardaron tanto en la realización del traje con Rob Bottin por todos estos problemas con el traje. Y claro, ya cuando estuvo, que ya supuso un retraso en el rodaje, luego con Peter Weller, todas estas historias hizo que todo se retrasara y algún productor de la película vino a decir que aquí qué pasaba y tal. Y le hicieron la jugada de despedirle, pero que, o sea, para achacar los ánimos, porque bajarle un poco, ¿no? A bajarle los humos, porque luego le llamó Peter Weller a Verhoeven a decirle que lo sentía y que ahora iba a hacer lo que él dijera. Y ya está. Claro. Y un toque de atención ahí, ¿no? Un toque de atención, eso es. Un toque de atención. Pero sí, es verdad que Peter Weller está genial. La verdad, tanto como Murphy como Robocop. O sea, me parece que está fantástico. Y los efectos digitales también. A mí personalmente, el efecto así digital, bueno, visual, mejor dicho, porque no es digital, que más me fascina de lo bien que está hecho es cuando se quita la máscara, el paso ese de la cara a lo que es robótico. Sí, ¿sabes? Está muy bien. ¡Buah! Es que yo ahí estoy viendo una cara pegada a un robot, tío. Claro. O sea, en la segunda película dicen eso, de hecho, le dicen, no es tu cara, pusieron esto con material orgánico en memoria del hombre que fuiste. O sea, tú fíjate que es tal cual lo que tú dices, es como una tela de plástico puesta ahí en forma de... Está muy bien trabajado eso. Está y también genial. Yo quería mencionar el detalle de que al principio, o sea, Verhoeven no era muy fan de los cómics, pero Ed Neumeyer era muy, muy fan de los cómics y ahí tiene muchos detalles que yo quería mencionar, como el propio diseño del traje, que al principio se querían inspirar en una versión masculina de Marie, el personaje de Metrópolis de Fritz Lang, y lo fueron evolucionando, y luego hay también algunos artes conceptuales en los que se muestra un traje que es casi el de Juez Dredd, y luego ya pasó a ser el de Robocop. Pero sobre todo dicen que lo que mucho define al personaje es ese torso, ese pecho que tiene, que Ed Neumeyer decía en una comparativa que le gustaba porque le recordaba como un camión, como un tractor, el morro de un tractor, porque claro, es como un tanque, es como una masa que arrasa con todo. Y bueno, mencionar también respecto a los cómics, que también el personaje se tuvieron ciertas inspiraciones en Rom, un personaje de Marvel de antiguo clásico, Iron Man también. Y, por supuesto, Daniel Retons tiene una clara referencia que tú mencionaste en tu vídeo, de, por supuesto, lo de las televisiones, que es un recurso también muy de cómic de Howard Chaykin, y, por supuesto, la clara evidente, la de la pared, ¿no?, con el alcalde Miller y todo esto, pues eso claramente... El alcalde Miller, si es que ya claro, lo tienes, claro. Y también decir la curiosidad de que con el tiempo el destino luego hizo que Peter Weller doblase a Batman en Dark Knight Returns de Jay Oliva, en la versión de... Fue Peter Weller el que puso la voz de... O sea, es como que un cierre se circula, un círculo se cierra. Maravillosa voz, de Peter Weller ahí en esa película. Buah, me flipas. Esa voz ahí ronca, envejecida, buah, está brutal. Sí, es verdad. Y es que precisamente ahora que dices lo del alcalde, me ha venido a la mente una cosa que es muy divertida, bueno, entre comillas, ¿no?, de la película, que es todo lo que tiene que ver, que ya hemos comentado, de la televisión y de elemento que unifica a todo el mundo. Es, por ejemplo, el anuncio del coche que todo el mundo lo quiere. Es que es una manera clara de unificar, porque
lo quiere comprar, o por ejemplo, ese programa de humor de mal gusto con el tipo ese ahí. Te la compro por $1, sí. Eso de te la compro por $1. Sí, sí, sí. Exacto. Eso que es que tiene muy mala leche por parte de los responsables de la película el mostrarte ese programa de televisión y mostrar cómo se ríen del mismo chiste en la misma televisión, o sea, en el mismo canal de televisión, los delincuentes y los ciudadanos y los policías, o sea, todo el mundo. O sea, todo el mundo se ríe de los mismos chistes. O sea, eso es una manera clara de decir eso. Y también el hecho de que, por ejemplo, al final que el criminal ¿no? de la banda de Clarence acabe pillando el mismo coche del que se hacía el anuncio. Es verdad, el coche sí, sí. Ahora no me acuerdo el nombre exacto del coche, pero sí, que también es como es que claro, sí, es eso que tú has dicho, es como... Tío. Es que... Y bueno, los criminales también tienen su puntito, ¿eh? Tienen unas cuantas escenas que dices, joder, no salen mucho, pero tienen algunos detalles ahí. Y luego este momento de las armas, que es brutal, que cogen esta super metralleta lanzagranadas que revientan una tienda de empeño y se... Sí. Yo quería mencionar un detalle que mucha gente siempre critica de esta película, que se dicen que esta película como que retrata muy bien el tema del robot y tal, pero que luego la sociedad no es tan distópica, tan futurista. Y es que hay varios detalles que tuvieron importancia, porque por lo visto, al principio, Paul Verhoeven quería darle un acabado mucho más cyberpunk a los Blade Runner, literalmente, y la productora le dijo, tienes que elegir o los escenarios o el robot, o sea, en plan, no tenemos dinero para todo, solo puedes elegir una cosa. Y claro, dijeron, pues... Pero me parece que esto lo menciona también en Neumeyer en una entrevista, que es muy interesante y muy inteligente cómo utilizaron lo poco que tenían, porque fue una película que les salió muy bien, muy rentable, porque no fue cara y la sabieron rentabilizar muy bien todos los recursos. Y el tema de la parte distópica de sociedad futurista sí que se muestra en la película, pero de maneras muy pequeñas, en los momentos de la OCP, en los momentos del piso de alquiler. Hay momentos en los que se va viendo esas pinceladas de tecnología y de futurismo, pero claro, hay que recordar que toda la acción ocurre en el viejo Detroit, o sea, en una especie de gueto, que es un suburbio casi de gente pobre, que sobreviven a base de eso, de tiendas de empeño, de segunda mano. O sea, me casa muy bien, me parece que eso es una forma buena de llevar el tema de la época, porque Neumeyer siempre dice que para él no era una fecha exacta, que mucha gente le pedía una fecha, ¿en qué época ocurre? Y él decía, esto es la era Reagan distópica del futuro, ¿sabes? Algo así, era como, él quería llevar eso a un futuro distópico, ¿no? Ya. Sí, bueno, si tenían que elegir, pues mejor que el robot funcione y de hecho funciona, o sea que ahí perfecto. Entonces, todo este proceso de humanización de la máquina, ¿no? que me parece súper interesante, o de resurrección de Murphy, que vendrá precisamente, digamos, empezado por ese flashback, esa pesadilla, ¿no? Del recuerdo de la muerte que tendrá Murphy dentro del cyborg. Y luego también el personaje de Luis, que también será un personaje que le ayudará a recordar. Y por ejemplo, el hecho de que al presentarte a Murphy te lo ha visto haciendo el gesto con la pistola. Que será láser. Exacto. Que será lo que después también en parte por eso Luis le reconocerá, ¿no? Como diciendo, hostia, este va a ser Murphy. O un detalle que a mí esto me encanta. No puedo repetirlo más veces, me encanta. El hecho de que de un chispazo en la rampa cuando sube con el coche siendo Murphy y luego se sube, o sea, es tan impersonal cuando es Robocop, ¿no? Que se mueve así. Bueno, ya sabéis cómo es Robocop, ¿no? Se mueve así, pum. Se mueve así, se sube al coche, pero es que hace la misma chispa, o sea, es que la manera de conducir, o sea, son como resquicios de humanidad, ¿no? Resquicios de Murphy que están ahí dentro empezando a florecer poco a poco. Eso me flipa. A mí me gusta mucho el detalle de TJ Láser, es el personaje que aparece en la tele, que ve a su hijo con la pistola y que le dice Luis, eso lo hace mi hijo, lo hago porque le gusta a mi hijo. Y dice, bueno, a mí también me gusta un poco, pero me gusta mucho ese detalle porque para mí lo interpreto como que él lo hace también para tener un vínculo emocional con su hijo, establece un vínculo emocional que hace sentir como que es el héroe de su hijo, como que yo tengo esta vocación por la justicia y esa inocencia que mencionábamos antes que tiene el personaje, esa
inocencia de justicia vocacional, de decir, yo quiero hacer, ¿sabes? Me recuerda como que ese tipo de detalles le hacen tener una visión idílica, en cierto modo, de la justicia, de decir, yo quiero ser el héroe de mi hijo, yo quiero hacer el bien por el bien, yo... Y claro, ese detalle luego es crucial para, como tú bien dices, todos esos pequeños resquicios de memoria que tienen van aflorando en él y le van devolviendo su humanidad, su nueva humanidad. Y claro, muy, muy importante todos los resquicios ahí. Que se verá ya plenamente plasmado con la escena para mí maravillosa de cuando llega a su antiguo barrio residencial, ¿no? Y a su antigua casa. Además, es que yo creo que también en parte, bueno, o no lo sé, estoy especulando, pero no te cuentan nada de la familia, no vemos nada de la familia de Murcia al principio y por fluidez narrativa a lo mejor también, pero yo creo que también tiene que ver con reservarse para esta escena el hecho de ver a su familia en esta mezcla entre flashbacks y la realidad, ¿no? Y es que me parece una de las mejores escenas de la película por cómo está... es que al final es que es un cyborg, es contraste entre carne, es lo que te he dicho, carne y metal, ¿no? O sea, carne y metal, sociedad deshumanizada con seres humanos, como son Murphy y Luis, por ejemplo, frialdad con humanidad, y en esta escena es maravilloso ese contraste entre ver los mismos pasillos, las mismas estancias, totalmente cuando son parte de un hogar, que son los flashbacks que él tiene con su familia, y luego la frialdad, ¿no? La frialdad de esos pasillos completamente vacíos. Y ya para mí el detalle maravilloso ya que es como es como para darle una hostia al espectador ya porque claro, Verhoeven no puede emocionar sin darte una hostia, la verdad. Sin darte una hostia al mismo tiempo te da una hostia y es esa máquina del vendedor futurista, ¿no? Que le intenta vender su propia casa después de muerto. Es que eso me parece maravilloso. Es increíble. Es un detalle Además, increíble. Otro detalle brutal también, que son cosas que están ahí de fondo, chiquititas, pero que te dan un empaque visual. Es este momento que también va cruzando los pasillos y, como tú decías, el contraste. Hay algunos detalles, como he dicho yo antes, que tienen un poco más tecnología, pero de repente te ponen unas flores quemadas. O sea, te está transmitiendo con la foto quemada. Te ponen como atisbos de desolación y de desidia por ahí, que dices, ostras, ¿sabes? Que eso queda de fondo, pero te está generando visualmente un impacto que dices, ostras, este piso nuevo, pero quedan resquicios ahí quemados, además, como que te dan a entender qué habrá pasado aquí para que se queme esto de su casa de antes, como que han quitado todo rápido para venderla, como, no sé. Claro. Que con pequeños detalles de fondo te dan mucho, yo creo. Sí, la foto, ¿no? La foto esa que ve, sí, totalmente. Y bueno, también tendré, por ejemplo, otra escena que me gusta mucho, por este cinismo y humor negro que tiene Verhoeven, ¿no? En esta película, y es la escena de la muerte del personaje de Miguel Ferrer, que no me sé los nombres de los personajes, ese. Morton, sí. Exacto. Es que me flipa cómo está ahí con las prostitutas, ¿no? El detalle de crueldad máximo, que es lo de la granada, tío. Sí. Lo de dejarle la granada, eso me parece... O sea, me parece increíble. Sí, dile, dale. Iba a decir, me recuerda un poco a la granada del Joker de Nolan, al principio de que le dejan la boca puesta también la granada al personaje de... No me acuerdo el nombre ahora, que le tira la anilla con el autobús y se queda ahí inmovilizado. Igual, esos detalles de frialdad absoluta del personaje, de decir, te vas a morir, pero yo me voy de aquí y tú, tu impotencia, te vas a morir impotente, rabioso, sin poder... En realidad, está filmado, yo creo, esa situación, más que como un asesinato, bueno, que obviamente lo es, pero me refiero... que yo lo veo como una... O sea, a ver si me sé explicar. Por ejemplo, la escena esa que tienen en el baño de los ejecutivos, ¿no? Que también
que también tiene por primera vez la tarjeta de acceso al baño ese el exclusivo de los ejecutivos, ¿sabes? Tal, este personaje de Morton, pero bueno, y tienen como esa pelea de gallos, ¿no? Como de... ¿no? Con esa presentación de Jones, ¿no? Con ese que de las prisas que tiene por irse, de lo peligroso que es este tío, se ensucia los pantalones. pero esa pelea de corporativos ahí, a ver quién asciende, ¿no? Pues esto es como una manera de decir, sí, pues yo la tengo más larga que tú. Claro. ¿Sabes? Pues este asesinato y el hecho de contratar a este Kurt Wood-Smith, yo lo veo como una consecuencia de eso, ¿sabes? Como decir, a que no tiene huevo de hacer esto, pues sí, pues claro. He contratado a este tío para que te haga explotar, ¿no? O sea, es que claro, y como tú dices, es brutal porque le pone en las pantallas la imagen del otro, claro, como mensaje, exacto, de soy yo el que te ha matado y vengo aquí a restregártelo y como, ¿sabes? Es desde la lejanía, pero aquí estoy. Es increíble, eso sí. Sí. La verdad. Sí. Y bueno, luego ya tendremos más adelante en la película momentos como por ejemplo sí, o sea, tú decías del personaje de Clarence, lo de ese aspecto desagradable, supongo que te referirás a momentos como bueno, lo del chicle con la secretaria, ¿no? Lo del chicle con la secretaria. O el vino, sí, que también va snifando cocaína y luego mete el dedo en el vino y se lo snifa y va con las cicatrices pero con traje. Siempre tiene un contraste, claro, de intentar mantenerse como en la clase alta pero siendo un cerdo. Es como... Sí, bueno, la clase alta no, dentro de ese entorno me refiero. Sí. Yo te iba a decir el momento que ya le ha detenido Robocop, que le lleva a la comisaría, ¿no? Y escupe. Y escupe la sangre. Sí. Es que es como muy... la firma, ¿no? Fírmame aquí, ¡pua! Y echa ahí, firma con sangre. Exacto, sí. Y luego tendremos eso que hemos comentado antes, que es muy importante, que es la plasmación de la cuarta directriz que tendrá implantada el propio Robocop, que le impide ir contra los que la han creado. Al final es lo de siempre, ¿no? O sea, que es, digamos, es lo único que puede con él, prácticamente. Sí, yo tengo una reflexión, si te parece la sí, ahora, claro, dale. Cómo hemos avanzado todo. Una reflexión que tengo yo interpretativa un poco, ¿no? Porque quería mencionar ahora que hemos establecido unas cuantas bases y unos cuantos puntos de la película, y es que veo que tiene una mezcla de mitología, religión y filosofía brutal, ¿no? Y tiene, por un lado, el principal de mitología, el mito del golem, que también está muy influido en Frankenstein, y es esto de, pues es un golem creado a partir de materia inanimada de barro para salvar el pueblo de los judíos. Es un antiguo mito de religioso, ¿no? Luego está todo el tema religioso, que sabemos que Verhoeven no es precisamente religioso, pero me gusta porque le da la vuelta a su manera, y yo tengo una especie de tesis que yo he hecho, que es como una interpretación de cómo el personaje pasa todo un recorrido con alegorías cristianas y al mismo tiempo es el superhombre de Nietzsche. O sea, esto es curioso porque el personaje empieza con su muerte, luego tiene su renacimiento de alguna manera. La muerte ya tiene este momento de la cruz, de que le ponen los brazos en cruz para ponerle el clavo, ¿no? Luego tiene la muerte, tiene todo el misticismo que le rodea, cómo van desvelando el personaje. Luego tiene el momento de él que va descubriendo poco a poco, incorpora la filosofía en el momento de buscar la verdad, buscar quién soy, quién me ha matado, buscar a los asesinos. Y ahí va descubriendo su pasado, ¿no? Va descubriendo dónde están sus cosas y van haciendo de nuevo su humanidad dentro de sí mismo. Entonces, después de la búsqueda de la verdad, llega al punto de la cuarta directriz que tú acabas de mencionar, de Dick Jones, que él tiene como que enfrentarse al poder que está por encima de él, al control, a su Dios. Es como, ahí, para mí empieza ahí el momento del superhombre de Nietzsche, de vencer a Dios, de vencer a lo que está por encima de él. Él ya ha matado, bueno, él no, pero ya han matado a su creador, a uno de sus creadores, que era en este caso el personaje de Bob Morton, a uno de sus dioses, lo ha matado Dick Jones, que es otro dios que está por encima. Él tiene que vencer a Dick Jones y no puede. Y además me flipa esa escena, la interpretación de Peter Weller es muy buena, cómo se retuerce para intentar y no puede, y el otro con su sonrisa, con la música de nuevo de Doris, que le da un aspecto súper siniestro
a Dick Jones. Entonces ahí tiene como ese enfrentamiento de intentar romper el control, no puede romperlo, se resuelve la escena con el enfrentamiento con el 209 y ahí se aleja. De nuevo, cuando él ya ha descubierto la verdad, Dick Jones da la orden y tiene ese momento en el parking en el que todos los policías van a por él, y para mí eso es una alegoría al Calvario de Cristo, en el que él tiene que escapar y todos como que le lanzan piedras, un tiroteo que va arrastrándose, lo lleva hasta la fábrica Luis, y ahí tiene el momento final de encontrar a sí mismo, de nuevo otra vez filosofía, de nuevo aceptación de humanidad, de volver a levantar el misticismo total en el momento en el que el espejo ni siquiera te muestran su cara hasta el final, te muestran en un espejo roto su deformada cara en el espejo y ya después te demuestran, te desvelan el misticismo total y es cuando él encuentra su humanidad de nuevo. Dice, recuerdo a mi familia, pero no, o sea, lo siento, pero no lo recuerdo, y se queda, déjame solo, y se queda pensando ahí con una música. Entonces ese momento es ya como el momento de reflexión total para él, de volver a aceptarse quién es, recordar quién era y encontrar su humanidad. Y eso se resuelve otra vez con una escena de acción de todos los maleantes de Clarence Bodicker, en la que de nuevo para mí hay una interpretación de alegoría cristiana, que es ese momento en el que Clarence está tirado en el suelo, le dispara a Lois cae rodando y de repente aparece como Salvador él caminando sobre las aguas. Para mí esto es una alegoría. Al final en la fábrica aparece caminando sobre las aguas y mata a Dios, ahí de nuevo mata a su Dios, que es Clarence Bodicker, otro de los creadores, lo mata, es cuando lo desayunan a Robocop, que decíamos antes traducido. Y entonces ahí es cuando ya definitivamente él ya va a por Dick Jones, definitivamente, que está en la OCP, pero de nuevo tiene que vencer al control que está por encima de él. Entonces cuando lo vence es cuando Dick Jones coge de rehén al viejo y el viejo le dice, libero la directriz 4, y entonces él puede matar por fin. Estás despedido. Claro, exacto, estás despedido, entonces ya no es su jefe, ya no hay un control, y él al mismo tiempo es una metáfora para mí de que mata al último dios que le creó, de alguna manera, y es cuando ya supera el superhombre y ya es un humano de nuevo, alcanza su humanidad y le pregunta, ¿cómo se llama, hijo? Y dice, Murphy. Entonces es como, y ya aparece sin el casco, o sea, es ya como, de nuevo soy un hombre, soy un nuevo hombre, soy un hombre nuevo, tengo una nueva vida. Claro, me encanta cómo todo eso se puede llegar a interpretar así, porque es como una mezcla de conceptos que a priori no casan, pero si los analizas dices, joder, ¿qué pase lleva tratado de esa manera? Porque tiene mucho... Me parece muy interesante esta visión y no la veo tan descabellada, porque es verdad que Paul Verhoeven no es religioso, pero sí que ha tenido en su vida mucha importancia la religión. De hecho, bueno, sí que era religioso, digamos, de joven, ¿no? Y bueno, y él siempre ha tenido un proyecto de hacer una película sobre Jesucristo, que no lo ha hecho todavía, pero siempre ha tenido ese interés. Y hay muchas cosas. Mira, lo de caminar sobre las aguas, la verdad es que no lo había visto, pero tiene bastante sentido. Lo que sí que me había dado cuenta, es verdad, y tienes toda la razón, es lo de matar a Dios. Es que me ha recordado mucho a la escena de Roy Batty en Blade Runner subiendo en el ascensor para matar a Dios, que es justamente lo que hace Robocop aquí también, subiendo el ascensor. Pues claro, te molesta, ¿no? O sea, en una película tan fluida como estamos diciendo, se molesta en enseñarte cómo Robocop sube tranquilamente por el ascensor. Yo creo que es una manera clara de esto. Y sí, claro, bueno, está claro que cuando le preguntan ¿cómo te llamas, hijo? Y dice Murphy al final, es como ya la aceptación, es como la transformación final, ¿no? Por así decirlo, el renacimiento ya completo. Pero sí, no, la verdad es que queda demostrado que es una película con mucha más miga de la que a lo mejor podría parecer a primera vista, y que tiene un montón de cosas. También, por ejemplo, bueno, y si hablamos de la escena final en la planta, no, en la fábrica esta, ¿no? Sí. Esta escena de acción final, pero sí que también había visto en relación con este discurso del metal y la carne, el hecho de que le intenten derribar tirándole un amasijo de hierros por encima, es como un último intento de los malos, por decirlo, de la película, por terminar de hundir la humanidad que él pudiera tener. Exacto, debajo del hierro. Debajo del hierro, eso es. Debajo del hierro, ¿no? Y el hecho de que él se sobreponga a eso,
es muy emocionante, la verdad. Querían destacar un par de escenas, sobre todo por cómo estaban rodadas. La escena de cuando Robocop entra al almacén de cocaína que me parece increíble cómo está rodada la escena, porque él va, de nuevo te presentan a todos los criminales ahí, a Brody Kerr con los italianos estos, y de repente pum, 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 la puerta, y entra Robocop ahí de nuevo con un plano contrapicado que te lo ensalzan ahí, y él va fijando a todos los estes, y es como que él ya está desatado ahí, él ya está liberado y va, pum, a veces sin mirar ni nada, se va cargando a todos con la música, van creciendo, y me gusta mucho cómo está rodada esa escena porque me parece que tiene un trabajo muy bueno de coreografía, aunque no es acción pura de golpe, pero sí de eso, de cómo los extras se van moviendo y cómo toda la acción es súper dinámica con la música. Me parece brutal cómo eso está trabajado, la verdad. Y sería un símil moderno con la escena de Batman v Superman de salvar a Marta, ¿no? Ese momento de entrar el héroe y decir, voy aquí a arrasar con todo, pues claro, Robocop, que siendo un personaje que es mucho más lento, que es un tanque, pero ahí mismo, siendo un personaje que a priori podría simplemente pues eso, entrar a cargarse a tiros, tiene una elegancia al matar, ¿no? Tiene una forma de actuar que le da también un valor así, digamos, atractivo de héroe de acción, ¿no? A pesar de no ser tampoco un personaje rápido ni con unas capacidades muy... No sé, me gusta eso. Sí, sí. No, y el componente de los cómics en esta película yo lo veo clarísimo. Bueno, claro. Aparte del homenaje de Dark Knight Returns, pero es que no solo eso, son muchas cosas. La manera en la que está concebido. Joder, ¿cuántos superhéroes de cómic han tenido algún tipo de accidente o han revivido alguna forma? Bueno, claro. Bueno, ahí tienes Cyborg, ¿no? El personaje de DC. el Robocop prácticamente, ¿no? Simplificando, ¿no? Pero bueno, que tiene mucho es un cyborg, como su propio nombre indica. Y por cierto, lo de Juez Dredd, vamos, Juez Dredd yo creo que tiene muchísimo, o al revés, Robocop tiene muchísimo de Juez Dredd, yo veo. Totalmente, claro. O sea, esa sociedad también de Juez Dredd, o sea, es que... Sí. Nada, que se decía eso, que Andrew Meyer tenía muy presente los cómics de Juez Dredd cuando estaban trabajando en el guión. Claro. Y como tú decías, hubo muchas reescrituras y en una entrevista que leí yo decía que gracias a que Verhoeven vio que tenía una pila así de cómics al lado, dijo, y ya empezó a entender el guión de otra manera, porque él al principio ese humor llevado a ese punto no lo terminaba de ver, y cuando lo entendió de esa manera ya, y ahí cuentaba Andrew Meyer que gracias a esa conexión fue cuando luego ya en Starship Troopers, etcétera, llevaron mucho más allá todo eso. Bueno, también creo que es curioso destacar el trabajo de Josh Bacano, que trabajó en esta película y también posteriormente trabajó en Desafío Total, Starship Troopers, que tiene mucho ese punto de Verhoeven, ¿no? Sí, también. Sí, también, o sea, le conocían de Holanda, de haber trabajado en, por ejemplo, Vivir a tope, esta peli de la vida así juvenil que hizo en Holanda, y bueno, sobre todo trabajó con Jan de Bont, que sería director de Speed y tal, pero sí que a este ya lo conocía y luego se lo quedaría ya, como dices tú, para futuras películas. Pero sí, la verdad es que tiene mucho que por cierto, también tuvo movidas este Josh Bacano con Robotin, exacto. Tuvo movidas por cómo iluminar el traje, ¿no? Porque, no sé, es que debía ser gente en general muy temperamental, ¿eh? O sea, gente muy que saltaba a la mínima, pero sí que al final... Es que a veces de las circunstancias así más tensas se sacan los productos más interesantes también. Claro, yo pienso que esta gente también, como tú dices, estarían muy aferrados cada uno a lo suyo, porque dirían, aquí es una oportunidad que tenemos, o sea, no era una super mega producción, pero al mismo tiempo era un proyecto que les apasionaba a cada uno a su manera y querían aprovechar lo poco la cuerda que les daban para tirar todo lo que pudieran y decir, yo voy aquí a aportar mi grano. Entonces, claro, yo veo mucha pasión en la película por parte de todo el equipo técnico, pero como tú dices, claro, las diferencias creativas pues al final saltan y la gente pues tiene sus problemas, ¿no? Así que se habla mucho en los extras del DVD, se habla mucho de que el rodaje fue muy tenso, fue muy acalorado, dicen. Aparte dicen que hacía un calor brutal allí y pues entre el calor y todo, pues la gente estaba a la que saltaba, ¿no? Estaban un poco convirtiéndose en la película, ¿no? Desde fuera se están convirtiendo
Sí, también quería mencionar un detalle, que es que había un coche, un diseño que en un principio lo iban a hacer, que era una especie de robomóvil, una especie de símil con Batman, ¿no? Batmóvil, robomóvil, pero parece ser que tuvieron varios problemas y uno de ellos fue que, por un lado, no cogía dentro del coche con el traje puesto, y por otro, que es que además cuando se presentó el coche en el set, cuando todo el mundo estaba preparado para que la escena de presentación del coche ya grabando, las risas fueron tan grandes, todo el mundo se rió tanto de lo ridículo que les parecía el coche, que en cuanto entró el coche en ni siquiera, o sea, Verhoeven por lo visto no dijo acción, no sé si dijo acción y dijo corten automáticamente y dijo fuera, ¿no? Porque como que la propia risa del equipo era una prueba evidente de que no funcionaba, y entonces descartaron esa idea. Y luego sí que en muchas escenas se veía que el personaje iba a veces en pantalones de deporte cuando iba a montar en el coche, porque no cogía el traje completo en el coche de policía civil. Claro, normal. Es que es un momento que tú tienes que suspender la incredulidad por un momento, porque piensas, el trasto ese, ¿cómo va a, o sea, no, cómo va a meterse en un coche normal? Eso es imposible, la verdad. Para que, bueno, Claro. te olvidas y haces como que se mete en el coche y ya está, ¿no? Sí. Para tal, pero... Vale, pues, Mr. Dufo, coméntame cuál sería tu escena favorita, tu secuencia, la secuencia que más te gusta o tu momento predilecto de esta película. Pues la verdad es que lo tengo difícil porque hemos mencionado casi todas las que me gustan ya. Pero bueno, la vi el otro día también y yo creo, a ver, tengo varias, ¿no? Fuera de contexto, si me las pongo sueltas, me gusta mucho la del principio de los ejecutivos. Esa me gusta en cualquier momento del día, me parece que funciona. Pero luego la del atraco de la droga me parece que funciona mucho increciendo con la película. Y entonces yo creo que me quedaría con la de la droga, con la de cuando entra al almacén de droga y todo el tiroteo que desemboca cogiendo a Bodiker y tirándolo contra los cristales, que acaba lleno de cortes. La brutalidad de esa escena como acaba siendo una barbaridad. Sí, sí, bueno, está muy guay como la mayoría de escenas de acción de esta película. Pues yo me voy a quedar, fíjate, bueno, es que me tengo que quedar con la de él entrando en su casa, tío. Es que esa me encanta. Me encanta porque tiene la emoción, ¿no? Dentro de este mundo deshumanizado, tiene el momento de emoción, pero que, como hemos dicho, siempre tiene que tener su puntito de cinismo y de ironía, ¿no? Que sería la pantalla esta que le está diciendo, y me encanta cómo le está intentando vender su casa y cómo le pega el puñetazo para cargársela. Es la escena que a mí más me gusta. Y bueno, sí que es verdad que antes de acabar, y antes de hablar de una cosa que tenemos que decir, hay un par de escenas que tenemos que nombrar, aunque sea, porque la gente lo va a estar deseando, que no hemos dicho casi nada, que es la escena del tipo medio descomponiéndose por los químicos, que es una escena también mítica. Claro. que Totalmente. es como decir, pero digo, o sea, no podíais cortarlo, supongo, tenéis que poner a un tío ahí asqueroso. Claro, eso también es muy... Es un poco lo que hablábamos antes, que hizo Robotín también después en Desafío Total con estos mutantes, y es ese bizarrismo ahí que tiene súper... Sí, que además lo atropella un propio compañero suyo, y además no frena, o sea, lo atropella como con asco y como en plan de... ¡ah! ¿Sabes? Y se convierte en líquido casi encima del capó del coche. La verdad que está muy, muy burra esa escena. Tiene escenas muy burras esta película, la verdad. Pues sí. Pues bueno, sí que di algunas palabras sobre las secuelas, porque tengo que confesar que yo no he visto las secuelas de esta película, ni Robocop 2 ni Robocop 3. Pero coméntanos un poquito lo que piensas de ellas y tal. Pues a ver, tienen una historia un poco larga y turbulenta, pero voy a resumir muy bien. Las secuelas las iba a hacer, en principio se planteó para hacerla Verhoeven y Neumeyer, pero Verhoeven no pudo por motivos de agenda y también estaba un poco cansado de ciertas cosas de la película. Y Neumeyer tampoco quedó muy contento, entonces al final Neumeyer se dice que aconsejó al estudio a trabajar con Alan Moore o Miller, y cogieron a Miller.
Entonces Miller hizo el guión y en un principio Miller le puso mucha chicha al guión y mucha pasión y se lo cambiaron mucho, pero bueno, en cierto modo Miller tiene un cameo también en la película, por ejemplo, en la segunda, y está dirigida por Irving Kershner, el director de Imperio Contraataca. A mí me gusta bastante la segunda, la considero inferior, pero me parece bastante entretenida y me gusta bastante. Y la tercera pues es una catástrofe, porque es el guión de Miller que utilizó en un borrador primero para la segunda. Miller hizo muchos borradores y se los fueron troceando y pues al final las ideas que pudieron rescatar, las pocas que pudieron las usaron, el presupuesto era malísimo, la película tuvo muchísima mala suerte. De hecho, la primera película esta, como decía, al principio tuvo mucha suerte porque era una película que tuvo muy poco presupuesto, que al principio parece que nadie quería hacerla y de repente todo el mundo que se implicó en ella se implicó mucho y salió todo muy bien. Y después parece que el personaje tuvo una mala suerte, que fue una ley de Murphy, ¿no? Que fue cayéndole sobre sí mismo, porque la tercera película fue un desastre, estuvo años parada, una vez que se había hecho estuvo años parada hasta que pudieron, porque la propia Orion iba a entrar en bancarrota, hasta que la Metro compró los derechos. Bueno, pasó muchos problemas económicos y bueno, a día de hoy se pueden encontrar las versiones de la película de Miller, se pueden encontrar en cómic, sacaron unos cómics que tengo aquí. Este cómic es una adaptación del guión original de la segunda película, que bueno, a la gente que le interese pues lo recomiendo, la verdad. Es muy burro, no está, o sea, es una adaptación del guión de Miller. Aquí pone Frank Miller, pero digamos que no fue Miller el implicado total. Sí que supervisó un poco y dio el visto bueno, pero es coger su guión y adaptado por Steve Brand y dibujado por Juan José Riz, que es un dibujante, artista español de cómic bastante reconocido, tiene un estilo muy barroco. Y luego sacaron dos secuelas, sacaron el guión de la tercera película en dos partes, que a mí me gusta bastante, aunque bueno, tiene sus cosas y no son cómics que estén muy reconocidos. Yo los defiendo un poco y sobre todo porque me gusta el tratamiento que le da Miller en estas historias al personaje, de que le intenta dar un cierre y sigue manteniendo ese punto de alegorías bíblicas, crítica social, en los elementos clásicos los sigue llevando, lo que pasa es que los lleva por un camino muy bestia. Y de hecho en la segunda película en su día no la hicieron porque no tenían ni presupuesto ni ganas los ejecutivos de apostar por algo tan bestia, porque Miller la verdad es que pisó el acelerador en la segunda historia y hizo algo muy bestia, es un Miller muy desatado. Y luego, como última curiosidad, mencionar que también hay un cómic que es un crossover de Robocop y Terminator, que es un cómic hecho por Frank Miller. En este caso él se implicó totalmente en el cómic, junto con Walter Simonson, que es uno de los clásicos del cómic también, y es un crossover buenísimo. Este lo recomiendo a todo el mundo, es uno de los mejores crossovers de la historia del cómic, en mi opinión. Es maravilloso, junta las dos franquicias, Terminator y Robocop, de una manera brillante, y una lectura además que se lee rápido, no es muy largo, y bueno, muy recomendable el de Robocop y Terminator. Y nada, pues la segunda película yo la verdad es que la recomiendo, pero bueno, con las distancias de esta, pero bueno, Irving Kershner hizo lo que pudo el hombre y yo creo que está bien. Sí, yo por ejemplo, que no he consumido ninguno de estos productos de los que has hablado ahora mismo, ¿qué me recomiendas que haga primero? ¿Ver la 2 o leerme el cómic de Frank Miller de la 2? A ver, es que hay un problema, y es que los cómics no tienen continuidad con las películas, por ejemplo. Vale. Entonces, porque el guión de la segunda película, el que se adaptó en este cómic, el que se adaptó en el cómic no corresponde después con la continuidad de las películas. Entonces, si tú te lees este cómic... No conecta con la de Verhoeven. Claro, esto es como una secuela directa de la primera película, que va en una dirección y tiene ideas que después se utilizan en la segunda y la tercera película. Es un poco raro. Entonces yo creo que, mira, lo que tendrías que hacer es ver la segunda película, la de Irving Kershner, y si te gusta mucho, por curiosidad, puedes leerte cualquiera de los cómics porque realmente no tienen continuidad entre ellos. Entonces puedes ver la segunda película y leer el cómic de la adaptación de la tercera. El de Robocop vs Terminator lo puede leer cualquiera que solamente haya visto la primera película de Robocop, porque no tiene ninguna continuidad y es un crossover muy bueno. Y bueno, y luego el tema el cómic el guión de la tercera película sí que continúa la segunda película. Entonces, si te ves la segunda película, puedes leer el cómic, puedes leerte estos dos como secuela de la segunda película. Se llaman Robocop Último Asalto. Están ahí en España, tapa dura. Y también hay... bueno, también como lo he resumido ahora esta opinión de las secuelas y de los cómics y demás, ¿qué piensas del remake que se hizo hace unos pocos años? Pues una desgracia también, una desgracia.
Pero en el sentido de que, pues, por lo visto, José Padilla, el director, tenía mucha ilusión de hacer una cosa arriesgada y con un poco de tal, pero el estudio metió mano, quisieron PG-13 y claro, una historia así. Ya. De hecho, esto es curioso, sería para hablarlo en otra ocasión ya, solo centrándose en la segunda película, porque la segunda película tiene un momento de estos de ironía satírica que ridiculiza el hecho de que Robocop no puede ser un personaje para PG-13. Ya. Eso ya el propio Miller lo incorpora en la segunda película y en la tercera película lo convierte, es como, tío, no habéis aprendido lo que quería decir la película anterior. Ya. Porque hablan de eso, hablan de cómo el personaje funciona dentro de ese mundo sádico, brutal y para más 18, no funciona dentro de algo infantilizado. A mí el remake bueno, me pareció entretenida. Tampoco es que o sea, me parece 100 veces mejor que el remake de Desafío Total. Eso sí que tengo que decirlo. El remake de Desafío Total me parece la mayor castaña que recuerdo yo en una sala de cine. En plan de pensar si irme, directamente. Pensar si a mitad de película irme. O sea, fue un auténtico desastre. Esta de Robocop de Padilla, con Joel Kinnaman y tal. Sí. Bueno, estuvo bien. O sea, me entretuvo, está bien. Está Michael Keaton por ahí. Sí. Y Samuel L. Jackson, que también, no sé. Gary Oldman también aparece. Gary Oldman. No, sí, tiene buen cast, tiene un cast muy bueno. Tiene buen cast, pero bueno, me quedo con esta, lógicamente, ¿no? Esta claro. es sobre todo porque es mucho más, ¿cómo decirlo? Se nota que hay una cierta personalidad detrás, ¿no? Y la otra es un poco impersonal, es lo que tú dijiste. Quizá si lo hubieran dejado a Padilla, para bien o para mal, hubiera hecho algo más interesante, pero al final se quedó en un producto un poco impersonal y meramente pues hollywoodiense para pasar el rato y ya está, ¿no? Pero bueno, teniendo como tiene esta historia, estos personajes y tal, mimbres de tratar temas interesantes, pues da un poco de pena lo de aquel remake, pero bueno. Sí. No pasa, también una última curiosidad, se dice que se iba a hacer una secuela directa de la primera película, que la iba a hacer Neil Druckmann, el director de Distrito 9, Elysium. Bueno, le pega muchísimo, le pega. Chappie es prácticamente un Robocop 2, es como... Y por desgracia, otro proyecto que le han truncado a Neil Druckmann, porque el tío estaba súper ilusionado, había preparado todo para hacer la secuela directa más fiel a la del joven posible, y al final el proyecto ha caído. Ahora lo va a llevar otro director que parece que va a seguir adelante, se va a llamar Robocop Returns, y va a salir adelante, pero con otro director que es más novel, que hizo una película que se llama Little Monster. Yo no la he visto, es de zombies, tengo curiosidad. Pero bueno, ya me perdí la ilusión porque, claro, yo con Neil Druckmann estaba dando palmas y cuando dijo en Twitter, que no lo dijo por Twitter él, que no podía hacerlo por motivos de agenda, que bueno, supongo que es la respuesta que tuvo que dar para quedar bien, ¿no? Porque el hombre tenía muchas ganas de hacer algo totalmente fiel, con la mala leche, con la crítica, sátira, humor, todos los elementos, llevarlos al día de hoy, y es una lástima, la verdad. No es fácil que esto... Es que ya de por sí me parece curioso que esta película tuviera tanto éxito. Lógicamente me gusta mucho, por eso también estamos hablando aquí de ella, pero me parece una peli bastante arriesgada en muchos ámbitos. De hecho, Starship Troopers, que bueno, me parece inferior a esta, en realidad, sí. Pero también está guay, y es una peli que tampoco, a nivel de taquilla, no hizo nada. O sea, que es que ese tipo de crítica tan cínica no sé hasta qué punto funciona. Pero bueno, pues nada, Mr. Dufo, muchas gracias por participar en este vídeo. Nada, a ti, un placer, muchísimas gracias por invitarme, un honor, un sueño estar aquí. Y sobre todo hablando de esta película que me vuelve loco. Entonces, pues muchísimas gracias. Espero que a la gente que haya visto el vídeo le haya gustado para descubrir cosas y a lo mejor ver la película con otros ojos. Y un saludo muy grande a toda la gente en el chat, que siempre están por ahí con sus cositas. Y bueno, recordad que ahí está el canal de YouTube de Mr. Dufo. Ahí podéis entrar para ver los vídeos que va subiendo. Así que nada, bueno, pues dadle like si os ha gustado el vídeo. Poned en los comentarios lo que pensáis. Si pensáis que no tenemos ni idea, también podéis ponerlo. O si pensáis que tenemos toda la idea del mundo, también. Poned lo que queráis en los comentarios, dale like si os ha gustado el vídeo, suscribiros y nos vemos en la próxima.